Apreciados hermanos, amigos, les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Y también le saluda a su hermano en Cristo, José Brancabello, encargado de multimedia. Estamos aquí para hablarles en cuanto al curso sobre devocionales. Claro que sí, tenemos un curso sobre devocionales con muchos ejemplos presentados por nuestro hermano Saturnino González. Estamos seguros que este curso, en primer lugar, será de edificación para todos aquellos que escuchen los devocionales. Pero también invitamos a todos nuestros estudiantes y suscriptores para que conforme escuchan estos devocionales vayan haciendo notas sobre el bosquejo del estudio, que también vayan tomando notas sobre la dirección de estos devocionales y así capacitarnos para preparar nuestros propios devocionales. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Cristo es nuestra primicia, es nuestra garantía de nuestra estancia en el cielo. En Cristo, hermanos, en Cristo nos convertimos en esas primicias. ¿Sí? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas, hermanos. Ya tenemos, hermanos, ya tenemos en nuestras manos esas primicias. Estar en Cristo nos exenta de los daños de la carne. Sí. Nos exenta de los daños que sufre la carne, y uno de los mayores daños es la muerte. Pero aun cuando pasemos por la muerte, sin embargo, conservamos nuestra calidad, la calidad de Cristo, ya que Cristo es nuestras premisas, conservamos esa naturaleza. Vaya a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Leemos los versículos 21 al 25. Cuando dice: y mediante el cual creéis en Dios, hablando de Cristo Jesús, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, hermanos. Que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios, que no sea en las cosas terrenales. Por eso es que a pesar de las situaciones difíciles que pasemos en este mundo, a pesar de lo que estamos pasando en la actualidad, que nuestra fe y nuestra esperanza sean ¿en quién? Sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermano, esto es muy importante. Que a través de nuestra obediencia a la verdad, nuestras almas son purificadas, dice, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Para el amor fraternal o fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23, siendo, ¿qué? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y vea, 24, porque toda carne es como ¿qué? Hierba. Es como hierba. Toda la gloria del hombre como ¿qué? Como flor de la hierba, hermanos. Nuestra carne es como la hierba, nuestra vida es como la hierba.
La gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Cuál es la gloria del hombre? La fuerza, la juventud, el éxito terrenal, lo que sea. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sí, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte de Cristo Jesús, su resurrección, ¿sí? Su ascensión al cielo, su intercesión. Estas son las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, de esta manera participamos de las primicias que es Cristo Jesús. De esa forma nuestra resurrección está garantizada para hacernos aptos para entrar en la tierra prometida, donde estará nuestra cuenta. Sí, hermanos, muchas veces pensamos que una cuenta bancaria es la garantía de nuestra vida. Pensamos que las riquezas terrenales son la riqueza, son la garantía de toda nuestra vida. Pero Jesucristo nos hace recordar lo siguiente. Nos hace recordar lo siguiente. En el capítulo 12 de Lucas, recuerde este texto también, y lo hemos mencionado una y otra vez. Lucas 12, versículo 15. Palabras de Cristo Jesús. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tristemente muchas personas, la gran mayoría de las personas piensan que su vida consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Y como dijera aquel hombre insensato en esta parábola que cuenta Cristo Jesús, 16, versículo 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí? Ahorré bastante, he conseguido bastante. Y entonces le puedo decir a mi alma, ya cuando lo junte todo, cuando yo me retire, le voy a decir, alma, mucho viene guardado para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Concluye Cristo Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Por qué? Porque le va a dejar todo aquí. Con mucha razón, Juan Manuel Serrat, el artista, el cantante español, dice, ¿quién se quedará con mi silla de mimbre? ¿Quién se quedará con mi perro? Sí, porque no, todo eso no se puede llevar. Entonces, hermanos, estando en Cristo Jesús, tenemos garantizada esa aptitud para entrar en la tierra prometida, donde estará nuestra cuenta. Todo lo que sea hecho por las cosas espirituales, ahí estará abierta para nosotros, como una cuenta de banco
espiritual. ¿Se acuerda usted que la nación de Israel llevaba a presentar las primicias? Y luego dice, en Proverbios leemos, honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias. Por lo tanto, en Filipenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, un punto interesante aquí, de las acciones que hacía la iglesia en Filipos, el hecho de preocuparse y participar económicamente del ministerio evangelístico del apóstol Pablo. En el versículo 15 del capítulo 4, Filipenses 4, 15, hasta el 20, dice, y sabéis vos también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando el apóstol Pablo, mejor dicho, cuando la iglesia en Tesalónica participaba en los esfuerzos evangelísticos del apóstol Pablo, ellos estaban participando espiritualmente, estaban invirtiendo espiritualmente, y entonces ese fruto que ellos daban es un banco espiritual, es una cuenta espiritual, dice, y va abundando. Cada vez que nosotros estamos participando, invirtiendo en las cosas espirituales, nuestra cuenta espiritual abunda. Y dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Pero fíjese cómo se convierte esta participación material en algo espiritual. Es olor fragante. Ese fruto que se eleva a Dios en olor fragante, porque recuerde usted cuando la canasta llena de frutos llegaba al altar y entonces declaraba el judío todo lo que había pasado y por qué razón llevaba esos frutos. Vas a alabar a Dios y finalmente te alegrarás. Con esa condición entonces se convierte en olor fragante. Es un sacrificio ¿qué? Acepto y agradable a Dios. Y recuerda lo que prometió en Hebreos. Dice, tus graneros van a abundar y rebosarán de mosto. Y entonces también dice lo mismo Dios de la disposición del cristiano cuando invierte en cosas espirituales. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo proceso, hermanos. De esa forma nuestra resurrección está garantizada para hacernos aptos para entrar a la tierra prometida donde estará nuestra cuenta, donde disfrutaremos de esa cosecha abundante que nosotros hemos sembrado mientras caminamos hacia allá. Estando en Cristo, Dios suple lo que nos falte aquí, o también lo que necesitemos en la vida venidera. ¿Y sabe usted qué es esto? Que cuando hay que hacerlo es ahora. En la primera carta a Timoteo capítulo 4, primera carta a Timoteo capítulo 4, dice el apóstol Pablo así. En los versículos 7 y 8, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice así. La segunda parte del versículo 17 dice, ejercítate para la piedad.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de dónde más, y de la venidera. Ejercítate para la piedad. Estemos en constante ejercicio. ¿Qué es la piedad? Piedad en este punto, de acuerdo al diccionario bíblico, dice que es estar capacitados para poner en práctica todo consejo divino. Repito, estar capacitados para poner en práctica todo consejo divino. Ejercítate para la piedad. Capacítate para estar preparado de hacer realidad todo consejo divino, de vivir una vida bajo el consejo de Dios. En esta limitación en que se encuentra la persona, tiene que hacer ejercicio. Pero recuerde que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero el ejercicio espiritual, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuán importante es estarnos ejercitando en la puesta de práctica de todo consejo divino, hermanos. En realidad creo que no ha cambiado nada esta situación. El hecho de estar en aislamiento implica muy poco, porque nuestra actividad espiritual tiene que seguir adelante. Tiene que seguir el mismo ejercicio espiritual. Así como se aconseja el ejercicio físico, también el ejercicio espiritual. No tenemos por qué dejar de ser diligentes. Es el mismo horario del estudio bíblico, hermanos y hermanas. Es el mismo horario del servicio de adoración. ¿Qué hacemos cuando nos preparamos para el estudio bíblico entre semana? Con anticipación nos preparamos la ropa, el calzado, el vehículo o nuestra manera de llegar al edificio de reunión. Destinamos a estar ahí 1 hora, 1 hora y media. El hecho de saludarnos y salir y llegar a la casa. El día domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Nos preparamos de antemano. Es la misma preparación. No por el hecho de estar aislados vamos a dejar este ejercicio espiritual. Ejercítate para la piedad. Porque de esa manera vamos a mantenernos fuertes, con energía, con ese hábito. No perdamos el hábito. Porque recuerde, la segunda parte, va a decir usted, ¿todavía falta una segunda parte? Bueno, brevemente. Dios nos hace también partícipes de otra primicia, la que garantiza nuestra posesión de aquella tierra, hermanos. Sí. Dios nos ha dado otra garantía, aparte de la primicia de la resurrección de Cristo Jesús. Y esto se encuentra en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3, primeramente. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Dios nos bendijo a través de Cristo Jesús con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y luego dice el versículo 13. Dice: en Él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted escucha el evangelio, cree en el evangelio, obedece el evangelio, escucha, cree, se arrepiente, confiesa que Cristo Jesús es el Señor y Cristo, llega a las aguas bautismales,
muere a la vida antigua, nace a una vida nueva. Cuando usted da ese paso trascendental, recuerde lo que dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y dice el versículo 14. El sello del Espíritu Santo es ¿qué? Las arras de nuestra ¿qué? De nuestra herencia. Es la garantía. Arras quiere decir garantía. Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso es importante el ejercicio, el ejercitarnos para la piedad. Mantener el Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué? Porque es la garantía de nuestra herencia cuando lleguemos a tener esa posesión ya adquirida, porque ya la hemos adquirido. Recuerde lo que tenía que hacer el judío. Vas a alabar a Dios, y aquí dice, para alabanza de su gloria. Dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 16 y 17 dice, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio en su Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Imagínense, en Cristo Jesús tenemos herencia. Y no herencia simple y sencilla, sino coherederos, una coherencia, porque Cristo nos va a hacer partícipes de esa gloria que Él ya ha obtenido. Y luego dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Leemos los versículos 1 al 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos. Sí. ¿Qué dijimos que es gemir? Es una ¿qué? ¿Recuerda usted la lección anterior? Dice, es un deseo ardiente. Dice, por eso gemimos, por eso deseamos ardientemente, anhelamos ardientemente, deseando ¿qué? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿qué hacemos? Gemimos con angustia, es decir, anhelamos ardientemente, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que esto mortal, este cuerpo mortal, sea absorbido por la vida eterna. Y vea el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. La garantía del Espíritu Santo, hermanos. Una vez más llegamos al mismo punto. Nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Por lo que, hermanos, cuán importante es mantener el Espíritu Santo con nosotros. Por eso, el texto final en este devocional se encuentra ese texto ya conocido y muchas veces citado, primera carta a Tesalonicenses capítulo 5. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de amenaza pandémica, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo difícil que estamos pasando, en el aspecto material, claro,
¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo 16 del capítulo 5 de primera carta a Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Recuerde la recomendación apostólica. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí. Por eso dice aquí, estad siempre gozosos. Mantenernos gozosos. ¿Sabe por qué la razón de esta lección? Es porque tenemos en nuestras manos las primicias. Las primicias de la resurrección de Cristo, la primicia de nuestra herencia allá en los cielos, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, debemos estar siempre gozosos, orando sin cesar. Orando sin cesar. Dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre dando gracias a Dios por estas grandes bendiciones, del cual no somos merecedores, pero Dios así lo ha querido y gracias a Dios por él. Para que de esa manera estemos constantemente en oración a Dios, dando gracias a nuestro Dios, orando los unos por los otros, exhortándonos unos a otros, manteniendo la comunión los unos con los otros, fortaleciendo nuestra fe, no desmayando ante la situación oprimente en que nos encontramos, hermanos. Y de esa manera, hermanos, no apagaremos al Espíritu, porque dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Que el Espíritu Santo se mantenga en nosotros, que viva en nosotros, practicando, ejercitando la piedad. ¿Sí? Claro, también es importante el ejercicio corporal, pero la piedad es el ejercicio espiritual que nos hace bien aquí y en la vida venidera. Es provechosa aquí y en la vida venidera. Entonces, de esa manera no apagaremos al Espíritu. Una recomendación más, dice, no menospreciéis las profecías, no menospreciar la enseñanza. Cada día la enseñanza es para fortalecernos, es para animarnos unos a otros, es para alimentarnos unos a otros. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Sí? Pongamos atención participemos de cada situación espiritual que tengamos oportunidad, de cada aportación espiritual. Para eso son los devocionales, para que nos fortalezcamos. En estos momentos difíciles, que estemos fuertes en el aspecto espiritual. No menosprecie las profecías, no pase por alto las enseñanzas. Dispongámonos, hermanos, dispongámonos a recibir cada día el fortalecimiento, el consuelo y la esperanza en la palabra del Señor. Examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Es el ejercicio de cada día, es el ejercicio de la justicia. Y como resultado, hermanos, el versículo 23, y el mismo Dios de paz, ¿sí? Esa paz que da Dios, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, conservando las primicias que Dios ya nos ha dado. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la consecución definitiva a ser válida estas primicias para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sí, Él hará realidad lo que nosotros ya tenemos a la mano. Esa es la garantía. ¿Sí? Cosecharemos. Y entonces por siempre estaremos
dándole esos frutos a nuestro Padre Celestial, cosechando lo que aquí hemos sembrado. Por eso el cántico de respuesta a este mensaje es el cántico número 104. La siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Antes de sembrarlo en otros corazones, sembrémoslo en nosotros mismos. El glorioso evangelio. Tengamos un corazón sensible. Y si tenemos un corazón de mármol, rompamos ese mármol, que se descubra la tierra buena y ahí la sembremos. 104. La siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén.